Has cambiado mi lamento en baile, me encendiste toda de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me encendiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me encendiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me encendiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Dios del universo, Señor de la creación. Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cantan tu gloria, los hijos te adoran por todas tus maravillas. Los cielos cantan tu gloria, los hijos te adoran por todas tus maravillas. Dios del universo, Señor de la creación. Tú eres el Dios del universo, Señor de la creación. Tú eres el Dios del universo, Señor de la creación. Padre Celestial, te damos gracias por esta ofrenda que hemos podido darte, Señor. Es una parte de lo que tú nos has dado a nosotros. Te agradecemos por toda tu misericordia, por tu bondad para con nosotros. Y te pedimos para que esta ofrenda sea utilizada con sabiduría para la gloria tuya, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Los niños ahora se vendrán conmigo. Va a pasar Ramón a dar la palabra. Estoy poniendo guapo para la noche. Así que tengo para rato, ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Lo veo contento. Estoy contento de que ya están de alta, Rosa de alta y la familia no tuvo ningún problema. Seguimos orando por Boris, que todavía está malito de esta cosa que tenemos ahora. Vamos a orar. Señor, te pido, Señor, que bendigas este tiempo. Tu palabra va a ser abierta, Señor, y es tu espíritu el que pedimos que baje para que se mueva aquí, Señor, y que traiga poder en tu palabra, Señor. Tu palabra tiene poder. Y te pedimos para que ese poder caiga sobre nosotros y podamos conocerte más hoy. En Cristo Jesús. Amén. Yo vengo ya 2 o 3 domingos hablando acerca de la fe. Los que han estado no se acordarán, y los que no han estado tampoco, porque no han estado. Así que hoy quiero hacer como un tipo conclusión de la fe. La fe es un tema muy importante, siempre Jesús está hablando de la fe. Yo hacía mentalmente un repaso de
toda la vida de Jesús y siempre está hablando de la fe, ¿no? Y cada vez que por tu fe tal cosa, por tu fe, y bueno, eso será importante, decía yo. Entonces hemos estado hablando estos domingos pasados sobre la fe. Como no se acuerdan, voy a resaltar 2 puntos importantes de estos domingos. Bueno, primero hay uno que es muy interesante, y a todos nos resulta interesante, que dice que si tuvierais fe, todo lo que pidierais en mi nombre os será dado. Eso, por amor a mí, palabra ventilador, por amor a mí, háganlo andar, por favor. Hasta la uña del dedo gordo del pie me está sudando. Gracias. ¿En los versículos los tenemos? Vale, yo largo. Ustedes me hacen señas y yo largo. No, esto estaba pensado, lo estoy alargando. Decía, todo lo que pidierais en mi nombre os será dado. Y esta frase a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Lo que pidierais creyendo, lo recibiréis. ¡Wow! Estos son versículos que a nosotros nos gustan mucho. Otra cosa que estuvimos hablando en este tiempo, ¿se acuerdan de cuando Jesús dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a ese monte que se mueva y se movería? Y la conclusión importante de eso, mal entendemos con que necesitamos ese poquito de fe como un grano de mostaza. No es eso lo que estaba diciendo Jesús, sino que estaba hablando de un proceso, porque dice, si tuvierais la fe como ese grano de mostaza, que siendo la más pequeña de las semillitas, se transforma en un árbol, en el cual vienen las aves y reposan en ella. O sea, la fe no es el grano de mostaza, la fe es el proceso de que el árbol, el grano se transforma en un árbol. Entonces la fe es un proceso que acaba, un proceso sobrenatural, porque decíamos que el grano de mostaza es un arbusto. Sin embargo, Jesús dice que se transforma en un árbol y el cual vienen las aves, o sea que es un árbol que es de bendición. Entonces es un proceso sobrenatural porque es de Dios y que sirve para ser de bendición. Esa es la idea. Otra cosa que estuvimos hablando, decíamos que Jesús no habló en griego, pero si hubiese hablado en griego, él hacía una división en personas. Y decíamos, eran megapistos u oligopistos. ¿Se acuerdan? Esas palabritas raras, eso sí que me acordaba, ¿no? Megapistos. Jesús le decía, a uno le decía, hombre de poca fe. Eso es oligopistos, hombre de poca fe. Y al otro le decía, grande es tu fe. Ese es megapistos, grande es tu fe. Decíamos que esa es la división que hacía Jesús, porque hablábamos que se hacían muchas divisiones en aquel entonces, como ahora, ¿no? Yo soy rico, yo soy pobre, yo soy blanco, yo soy negro, yo soy guapo, ustedes no. ¿No? Muchas divisiones. Pero decíamos, Jesús solo usa una división. Mucha fe o poca fe. Entonces, esto es la introducción de lo que estábamos viendo el otro día, el resumen de lo que estábamos viendo. Entonces ahora, como conclusión de todo eso, vamos a hablar de lo que dicen los estudiosos, les llaman los héroes de la fe. Los héroes de la fe. ¿Les suena? Si hablamos de héroes de la fe, ¿de qué iremos a hablar? ¿De qué pasaje? Pasaje. Hebreos 11, correcto. Bien el pastor. Por algo es el pastor. Si quieres el pastor, lean la Biblia. Y estudien. Hebreos 11. El pasaje de Hebreos 11 es conocido como los héroes de la fe. Porque ahí el autor de Hebreos relata sobre gente del pasado, es decir, gente del Antiguo Testamento, que destacaron. ¿Por qué? Porque tenían fe. Pero sin embargo, vamos a hacer un análisis, un estudio rapidito hoy. Vamos a verlo de una manera quizás un poco diferente.
como siempre lo leemos. O sea, lo leemos, no sí, porque no, Abraham y pasamos así diciendo, qué bueno eran todos estos. Pero vamos a ver, porque dentro de los megapistos, tal vez podamos ver diferentes niveles de megapistos. Y vamos a ver un poco sobre eso. Hebreos, vamos a tratar de aprendernos un versículo. Quizá hay gente que ya se lo sabe. Hebreos 11:6. ¿No tenemos? Que yo quiero ir para acá. Bueno, si no lo leo yo. ¿Está? Hebreos 11 y versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. No vamos a estudiar todo el versículo, pero quiero que nos aprendamos esta frase. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que los que no tengan fe, vayan saliendo que están soplando. No es broma. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces vamos a rondar todo por este punto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Arrancamos de ahí. Megapistos. Tienen fe. Esa es la base. Vamos a empezar entonces con Hebreos. En el versículo 1, dice la famosa frase que todos sabemos de memoria, ¿no? Que siempre lo tomamos como definición de fe, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces el hombre de Hebreos, cuando va a empezar, antes de hablar de los héroes, dice, vamos a dejar claro qué es la fe, la certeza de lo que se espera, o sea que aún no ha llegado, la convicción de lo que no se ve. No se ve. Entonces vamos a hacer una cuestión matemática de estas que me gustan a mí. La fe es inversa a la vista. Yo tengo fe mientras no veo. Cuando veo, ya no es fe, porque ya lo veo. ¿Se entiende? Yo digo, si me siento en esa silla, quizás me aguanta. Es fe. Ahora, cuando ya me he sentado y no se me cae la silla, ya no es fe. Ya estoy comprobándolo que funciona, ¿no? Entonces, la fe es opuesta a la vista. Nosotros tenemos fe mientras no vemos. Cuando vemos ya no es fe, porque ya lo estamos viendo. Eso es un punto interesante a tener en cuenta. Dice, seguimos, versículos 2 al 5. Si por una vez lo tenemos. Cuando no esté me avisan y yo lo busco, ¿vale? Es que la tecnología está fallando hoy. 2 dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fe, porque no se veía y fue hecho por fe, ¿no? Por la fe, aquí empiezan ya los personajes, estos ya son los héroes, ¿vale? Que van Superman, Batman y todos estos van a empezar a aparecer ahora. Me quedo primero en lo que habíamos leído antes. Dice que por la fe estas personas consiguieron buen testimonio. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Estos son los dos hermanos que fueron a entregar ofrenda a Dios, y Dios dijo, esta ofrenda es buena y esta ofrenda no es buena. ¿Vale?
Entonces dice que la ofrenda de Abel, que fue buena, ¿por qué fue buena? Porque era por fe, fue dada con fe, por eso era buena. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Decíamos antes que es necesario creer en Dios y que Dios es galardonador. Estas personas de las que estamos hablando creyeron que había un Dios. Creyeron que había un Dios. Dice Santiago, aquí ¿quién cree que hay un Dios? Valentina supongo que sí. Creemos que hay un Dios. Los felicito. Yo también. Ahora dice Santiago que los demonios creen y tiemblan. Entonces, felicitaciones a todos los que yo levanto la mano. Estamos en la categoría de demonios. Ya somos igual a los demonios. Si temblamos, porque ellos tiemblan. A veces nosotros somos muy respetuosos. Ni siquiera temblamos. Los demonios creen y tiemblan. Es necesario creer que hay un Dios. Estas personas de las que estamos hablando consiguieron un buen testimonio porque creyeron, porque tuvieron fe, porque creyeron en Dios. Entonces, ahí hay un primer paso. El segundo paso está en el versículo 6, que es el que ya habíamos visto al principio, que si lo podés poner, si no es mucho jaleo. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y una segunda cosa, que es galardonador de los que le buscan. Segundo paso de fe. Hemos dado un primer paso creyendo que hay un Dios. Ese es nuestro primer paso. Pero ahí estamos en el paso de demonio. Ahora hay un segundo paso. Los que creen que Dios es galardonador. ¿Qué significa eso? Que es regalador. Que regala, que galardona, que premia, que etc. Que da cosas, ¿no? Ese es el segundo paso. Ya soy un megapistito, ya soy un poquito más. Los que creen que Dios existe y que da premio. Ahí ya podemos decir, estamos en la cúspide, ya entramos ya, para los que han visto las Olimpiadas, ya estamos en el podio ahí. Ya los que creemos que Dios galardona, ya entramos en el podio. Ahora, en el podio hay 3 escalones, ¿no? Entonces, en esos 3 escalones, el autor de Hebreos, que quizás fue Pablo o no, puede ser Pablo, porque Pablo siempre estaba con los atletas y todo eso, y aquí están los escalones esos. Vamos a ver si se puede, versículos 7 al 12. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Lo paro ahí al pasaje ese, Raúl. El tema era ese. Habla de Noé y habla de Abraham. De Noé no sabemos toda la historia, ¿no? Que le dice Dios, hazte un arca, que va a llover. ¿Se acuerdan, no? Noé, no se veía ninguna nubecita, nada, ¿no? De hecho, ni siquiera no sabían qué era la lluvia, no habían visto la lluvia, nunca. Y Dios le dice, construyete una arquita, para que no te aburras, construye una arquita ahí,
le da la medida y todo. Yo me imagino cada mañana Noé, pues no se ve nada. ¿Y qué hacía? El arca. Y seguía haciendo el arca. ¿Por qué? Por fe. Tenía fe en que Dios es galardonador, es regalador. Y tenía una promesa, que iba a llover. Y que con el arca se iba a salvar él, su familia y los animales. ¿Hasta cuándo tuvo fe Noé? Hasta que llovió. Hasta que vio. Hasta que vio. Se cumplió. Abraham, otro tanto. Abraham, Dios le dice, vas a ser padre de multitudes. Y no tenía ni un solo hijo. Y ya estaba viejito ya. Y cada vez estaba más viejito. Y cada vez más. Y su mujer también. Y su mujer era infértil. Pero él seguía creyendo. Él seguía creyendo. Lo seguía buscando. No les cuento cómo se busca, pero ya después en otra clase lo explicamos. ¿Hasta cuándo creyó? Hasta que nació Isaac. Este es el primer escalón de los triunfadores. Aquellos que creen que hay un Dios, aquellos que creen que es un Dios galardonador y que están esperando algo, creyendo que van a recibir ese algo, hasta que lo reciben. Este es el primer escalón. En esto podemos estar todos nosotros. No sé. Si has estado orando por algo, si has estado pidiendo por algo, creyendo que iba a venir, y ha venido, estás en ese escalón. Ese es Abraham, ese es Noé, que estuvieron orando aunque la nubecita no aparecía, estuvieron creyendo aunque la nubecita no aparecía, hasta que se cumplió la promesa de Dios. Noé con casi 100 años recién vio, Abraham con casi 100 años recién vio a su hijo, pero ahí estaba la promesa de Dios, ahí estaba. Y no se le olvidó, porque después cuando Dios le dice, mátame a tu hijo, él iba diciendo, seguramente Dios sabe cómo hará para que vuelva a vivir, porque él me lo había prometido. Él sabía que ese era el resultado de la promesa de Dios. Esos son los que están en un nivel. Salmo 27:13, ¿lo podemos tener o más fácil que lo lea yo? ¿Sí? Este está hablando David. David es otro un macho de la fe. Dice David, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiese yo desmayado si no creyese que voy a ver la bondad de Jehová aquí, en la tierra. O sea, está diciendo David que él era impulsado en su vida porque creía firmemente que iba a ver en la tierra lo que él le pedía a Dios. Este es el que está en este escalón. Bien, David. Ha salido el tercero, David. Ojalá que estemos ahí, en ese escalón. Pero hay más escalones. Faltan 2 escalones todavía. De Hebreo, volvemos a Hebreos. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber. No, es del 13 al 16. El Hebreos. Hay un montón de Hebreos abiertos, ¿no? 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
al 16. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios, esta frase es buena, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Estos son los que han salido segundos. Son aquellos que, como empieza el pasaje, como el 16, han muerto sin ver la promesa. Los de antes la vieron a la promesa, en vida, la vieron. Aquí está hablando de los que han muerto sin ver la promesa. Esos son más machos todavía. Segundo lugar para esos, el propio Abraham. El propio Abraham tenía la promesa del hijo y la recibió, pero la promesa era que iba a ser padre de multitudes. Y cuando Abraham se murió, eran una familia, no eran multitudes. No lo vio. Pero ¿qué pasa hoy? Todos los que somos cristianos somos parte de esa multitud que Dios le prometió a Abraham. Se cumplió la promesa, pero después que él murió, él no vio la promesa. Todos estos, Moisés caminó 40 años en el desierto. Moisés caminó 40 años en el desierto, buscando la promesa, que era la tierra prometida. Y Dios le dijo, mírala, allá, aquello que ves allá, eso es la tierra. Le permitió verla, pero no entrar. Moisés está en este grupo también. Son los que murieron sin recibir esa promesa. Aquí ninguno está en ese puesto, porque estamos todos vivos. Y estamos pidiendo cosas a Dios, cosas grandes le estamos pidiendo. Cada uno sabe qué le está pidiendo el Señor. Y Dios lo va a cumplir. Puede que lo veas, puede que estés en el tercer puesto, puede que no lo veas, puede que estés en el segundo puesto, porque si sigues creyendo, aún después de muerto, se va a cumplir, aunque no lo veas. Ese es el segundo escalón. Murieron sin recibir lo prometido. Y la frase esta que yo les resalté, dice que Dios no se avergüenza de ellos. Podemos dar la vuelta a la frase y decir, Dios se enorgullece de ellos. Dios se enorgullece. ¿Por qué? Porque creían en que Dios era galardonador, creían en que Dios regalaría, pero aunque no lo veían, seguían creyendo y seguían creyendo. Los primeros lo recibieron, pero todavía es más valorable aquel que no lo ve y sigue creyendo, y sigue creyendo. Por eso está en el siguiente escalón. Pero hay un tercer escalón. A ver, desde el 17 al 27. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey,
porque se sostuvo como viendo al invisible. Estos son todos los que se sostuvieron, aunque no veían el galardón, se sostuvieron como viendo al invisible, porque confiaban en que ese Dios que existe es galardonador y que esperaban ver eso. Y aunque no lo vieron, seguían creyendo que eso ocurriría. En el verso 32, no, me estoy salteando, vamos a ver del 28, perdón Raúl, vamos a ver del 28 hasta el 32, o hasta el 31. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Y a partir de ahora va a ser como un mini resumen. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Esto es como un resumen de todo lo que está diciendo. Todos aquellos que murieron sin ver, pero creyendo hasta el final. Y ahí, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Ahí han puesto un punto y coma. Porque ahí va otra cosa. Dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Seguimos hasta el 30, hasta el 40. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En un primer vistazo parece que sea lo mismo, pero por favor Raúl, vuélvemelo al 35. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. Es diferente de la primera parte del versículo. Dice que las mujeres recibieron su muerto mediante resurrección, es decir, que recibieron el galardón. Pero nosotros fueron atormentados, o sea, todos los padecimientos que siguen abajo, pero ahí dice, no aceptando el rescate. ¿Para qué? Para obtener una mejor resurrección. Estos son los campeones del mundo. Estos son los campeones del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que dejaron de lado el galardón. Dejaron de lado el galardón. No aceptando el rescate. Porque querían algo mejor. Una mejor resurrección. Estos son los campeones del mundo. Resumiendo para atrás. Es necesario creer que hay un Dios.
Bien, ya somos demonios. Hay que creer que hay un Dios y que es galardonador. Bien, ya lo dejamos atrás los demonios. Ahora, vamos a entrar al podio. Los que pedimos por algo y tenemos fe que lo vamos a recibir hasta que lo recibimos. Bien, tercer lugar. Después están aquellos que tienen fe y no ven, y no ven, y tienen fe y no ven, y tienen fe y no ven, y se mueren sin ver. Bien, segundo lugar. Pero después están estos que desechan el galardón. No quiero decir que lo desprecien, quiero decir que no es lo más importante, que ellos a lo que apuntan es a una mejor resurrección, a obtener una mejor resurrección. Hebreos capítulo 12 y versículo 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí nos aparece una palabrita, cuando ya nos indica todos los escalones de antes, y ahora nos habla a nosotros, y nos dice, corramos con paciencia. Por eso digo que posiblemente sea Pablo, está pensando en una carrera, y está hablando de todos estos que ya están en el podio, y dice, nosotros también corramos con paciencia, corramos con paciencia. A ver, vamos a ver, primera Pedro, vamos a aclarar poco a poco. Primera de Pedro 1, capítulo 7, capítulo 1, versículos 7 a 9, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Estoy llegando donde quería llegar. Empezamos diciendo que la fe será algo muy importante, porque Jesucristo hablaba mucho de la fe. Será muy importante. Y acabaremos diciendo que la fe no es el objetivo. La fe no es el objetivo final. El objetivo final está más allá. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esa resurrección mejor a la que aspiran los campeones del mundo, de Hebreos, esa posición es el objetivo final. Decíamos al principio, cuando hay fe, cuando hay vista, no hay fe, ¿verdad? Cuando estemos en la presencia del Señor, ¿para qué necesitaremos la fe? Para nada, solo. Para nada, como dicen aquí. ¿Por qué? Porque todo lo estaremos viendo. Yo creo en Dios ahora por fe, porque no lo veo, pero cuando esté en su presencia lo voy a ver. Fuera fe, no me hace falta la fe. Entonces, de aquí sacamos que la fe es un insumo, es un recurso que vamos a utilizar, quemándolo en el fuego, para conseguir, aquí habla de la salvación de nuestras almas, pero estamos entendiéndolo como esa mejor resurrección de la cual hablan los campeones del mundo de la fe. Cuando hablaba de paciencia, está hablando de carácter. La fe produce paciencia para que nosotros tengamos el carácter de Cristo. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. La fe es muy importante. Es muy importante porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no es el objetivo. El objetivo final
Es el carácter de Cristo desarrollado en nosotros. Sansón, que aparece nombrado en este grupo de héroes de la fe, pero ¿cómo acabó Sansón? Acabó muy mal. Sansón acabó muy mal. Y él creía en Dios. Él creía en Dios. Él vio lo que Dios hacía en él. Pero ¿qué pasó a Sansón? No creó carácter en él. Sansón no creó el carácter de Cristo en él. Diferente de, por ejemplo, David. Que tiene el carácter de Cristo. Ese es nuestro objetivo final. Por eso es que esto es una conclusión del tema de la fe. Todo lo que hemos hablado de la fe, todo es muy bueno y muy importante, pero no es el objetivo final. El objetivo final es la mejor resurrección. La vida eterna. La vida eterna. Eso es lo que vamos a llevar allá. Allá no vamos a llevar mucha fe. Allá no vamos a llevar, yo qué sé, no sé. Lo único que vamos a llevar allá es el carácter de Cristo que hayamos forjado aquí. Que hayamos, se entiende, es el Espíritu Santo el que lo hace, pero yo tengo que permitírselo. Eso es lo que ocurre. Vamos a terminar. Santiago, capítulo 1, versículos 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, el pasarla por fuego, para probarla, produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sin que os falte cosa alguna. ¿De qué? De carácter de Cristo. De carácter de Cristo. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Esto es lo que Él quiere. Por eso, si ya hemos dejado atrás al grupito de los demonios, bien, vamos bien, vamos bien. Si pedimos cosas porque lo hacemos, está muy bien. Si las vemos, gracias a Dios. Gracias a Dios porque nos permite. Pero ahí es donde entra el tema del proceso. Ahí entra el tema del proceso. No sé, bueno, para los que no estuvieron ese día. Yo estoy el 28 del mes, ¡ay! Que tengo que pagar el alquiler el día 1 y no tengo. Y Dios el día 1 hace un milagro y me aparecen ahí los euritos que necesito para el alquiler. ¡Ay, gracias a Dios porque pago el alquiler hasta el 28 del mes que viene? Cuando voy de nuevo, ¡ay, Dios, no tengo nada! Yo decía ese día, ese era oligopisto, porque no vivía de mucha fe y se olvidaba, tenía mala memoria el oligopisto. Tiene mala memoria, se olvida. Ahora, el que tiene buena memoria, el mes que viene, el 28, dice, oh, estoy pelado, pero Dios hará algo. Y Dios hará algo. Y al siguiente Dios hará algo. Entonces, cuando ya han pasado 3 años en los cuales Dios está haciendo algo, yo ya tengo que salir de ahí. Ya no tiene que ser mi problema el alquiler. Se supone, ¿no? Todavía estás con el alquiler. Ya a esta altura ya debería estar comprando no sé, sí, una finca de estas gigantes, ¿no? Ya hablando de nivel de fe. Si yo todavía sigo con la misma historia cada 10 años ahí, ¿qué haces? Por eso es que es un proceso. Si gracias a Dios tú recibes lo que te da, eso tiene que ser para trepar. Porque ya es vista, ya no es fe. Ya no es fe. Por eso es que Jesús les dice a esto cuando decían que tenemos hambre. ¿Será que nos están renegando porque no hemos tenido comida? Pero hombre de poca fe. Si ya lo han visto, que 2 veces le he dado de comer a multitudes con 3 panes. ¿Cómo puede ser que aún se estén pensando en que yo estoy enfadado porque no traigo pan? Oligopisto.
Ese es el proceso. Yo estoy orando por algo y si Dios tiene la voluntad de dármelo, gracias a Dios. Y creo, pero ahora tengo que ir a otro nivel, a otro récord, a otra cosa más alta. Ese es el proceso de la fe. Y si estoy orando y no recibo, y no decaigo, y sigo orando, y sigo creyendo, y sigo pidiendo, aunque no vea, y si me muero y no lo veo, estoy a otro escalón. Y lo bueno es que después va a pasar. Muérete tranquilo, va a pasar. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Pero si aún somos capaces de decir, de entender que esta cosa que estoy pidiendo y que ocurre o que no ocurre, pero que es algo puntual, ¿eso qué es? Un suceso porque sucede. Es un ocurro porque ocurre. Eso, si somos capaces de pensar que esos sucesos son solamente parte del proceso para que yo tenga una mejor resurrección, ahí somos campeones del mundo. Ahí somos los campeones del mundo. Eso es lo que Dios quiere que entendamos nosotros. Por eso cuando Dios dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido, está diciendo esto. Busquen lo que va a ser eterno. Busquen lo que va a ser eterno. Y lo otro va a ser añadido. Por eso es como que Jesús le bajó los niveles a todas las cosas. No, es que Dios me ha dicho que yo tengo que ganarme con el sudor de mi frente. Pero yo te digo que si los pajaritos que no hacen nada comen, ¿cómo no vas a comer vos que sos hijo de él? Eso no es problema. Eso no es. Fíjate en el reino de Dios y su justicia. Eso es lo principal. Lo demás va a venir. Si somos capaces de vivir de esta forma, somos campeones del mundo. Somos los campeones del mundo. La fe es un insumo. La fe es un medio para que podamos tener una mejor resurrección, para poder crear el carácter de Cristo en nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, con la fe vamos a vencer, vamos a cantar una última canción que habla sobre la victoria que tenemos en Dios, así que vamos a ponernos de pie y vamos a ver todo este tiempo de alabanza. Tu palabra
espera tu gloria, nos espera tu presencia, tu reino aquí. Padre, te damos gracias por esta reunión que hemos podido tener, que hemos podido disfrutar de tu presencia, de la alabanza contigo y para ti, papá. Te damos gracias por la palabra que nos has dado a través de Ramón. Te pedimos que nos ayudes a cambiar, que nos ayudes a ser esos campeones del mundo, que podamos tener la fe suficiente para agradarte. Te pedimos que nos bendigas en esta semana, que podamos honrarte con nuestras obras en nuestro día a día. En tu nombre, amén. Carlos, ¿quieres pasar aquí? Vamos a cantarte cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos todos. Cumpleaños feliz, que te ponga feliz, que nos ponga feliz, que nos cura de todo. Recordamos que tenemos las reuniones lunes, miércoles y viernes de 7 menos cuarto a 8 menos cuarto, las barcas a las 8:30 los jueves, reuniones de jóvenes a las 7 los sábados y los domingos aquí a las 11.